para el gozo y deleite de todos ustedes, he aquí la matemática transferencia. ¿Y por qué dibujaste un mono y luego una flecha? Porque es así. Pero papá, ¿por qué estás atravesando la hay un uno flecha? sobre la flecha. No. ¿Qué desorden el tuyo, papá? Confunde. Hay una raya encima de la flecha. Basta. Yo no dije nada. Basta. Muy bien. Este es el espíritu absoluto. 101. El grave problema de conseguir este espíritu absoluto. El espíritu absoluto es plumón en pizarra. Sí. El grave problema de conseguir el espíritu absoluto es que es muy difícil. Pero se supone que el chamán apóstol lo puede conseguir, o sea, Huayusca. El problema es que el chamán apóstol está en la voluntad cuando está en chamán y no pasa al apóstol, que es estar realmente en el espíritu, en el amor, en el logos. Y es un problema serio. El espíritu absoluto es realmente la transferencia que se logra y que solo logra Dios, porque el Dios se puede transferir a sí mismo y encontrarse a sí mismo, porque mira, se transfiere y se encuentra a sí mismo. ¿Entiendes? Es muy difícil el espíritu absoluto, pero este es el arquetipo del chamán. Este es el chamán, la ciencia del chamán. Entonces el chamán es el que sabe. Si logra transferirse, su ciencia es la máxima. Y lo cierto es que la ciencia del chamán es la más grande de todas las ciencias. Porque él es el que realmente tiene que lograr este objetivo, el 101. Recordemos que hay siempre las fases, ¿no? Esta es una fase de transferencia. Esta es una transferencia completa, redonda. 101, genial. ¿Entiendes? Luego viene la contratransferencia. Realmente no existe esto en el espíritu absoluto. Si yo lo pongo así, lo pongo en rojo, esto no existe. No hay en el espíritu absoluto contratransferencia. Porque se encuentra a sí mismo. Dios no se pelea consigo mismo. No hay contradicción en Dios. Y en el propio espíritu Entonces, si no hay no hay contradicción. contradicción en él, ¿por qué le creaste una fórmula? Porque Creaste una fórmula para luego decir que no hay fórmula. No, mi amor, luego vamos a ir los espíritus de siempre que la contratransferencia, basta. Esto es el espíritu, ¿cómo se llama? Absoluto, no hay contratransferencia, pero esta es la contratransferencia, ¿no es cierto? Contratransferencia. Y ya vemos que son dos transferencias que se encuentran. Una transferencia de un lado y otra transferencia del otro se encuentran y hay una contratransferencia. En sí no hay un conflicto que el hombre quiera hacer como conflicto, ¿no? O que la naturaleza quiera darse como conflicto, al contrario. Uno quiere transferirse al otro y hay un conflicto ahí. Entonces es loco. Espiritualmente no hay un conflicto en sí, sino que se encuentran como dos voluntades que se quieren transferir una a la otra. Lo vamos a entender cuando reflexionemos sobre el amor. Y la otra es si hay transferencia contra transferencia, ¿cuál es lo otro? Es el arte del guerrero. No, no, muy mal. Hay transferencia contra transferencia y... Transferencia. No. Hay transferencia contra transferencia y... ¿Comunión? Sin transferencia, comunión. Sin transferencia. Papá, ¿por qué estás haciendo Esto es lo que verdaderamente hay en el espíritu absoluto. ¿Entiendes? Ya veremos luego que lo que hay realmente son logos, pero eso lo veremos luego. Entonces lo que tenemos es que hay transferencia contra transferencia y sin transferencia. La sin transferencia es a lo que se quiere llegar. La sin transferencia marca que no hay movimiento. ¿Entiendes? Realmente todo queda quieto. Todo queda quieto. No hay más movimiento, ¿no? Han logrado totalmente el equilibrio. Hay la sin transferencia. Entonces cuando yo les hablo del camino del ser, de alguna manera el camino del ser implica siempre una transferencia, pero cada vez que pasa el cero ya es un camino del no ser. ¿Me entiendes? Pero el camino del ser trata de vencer el cero siempre. ¿Me entiendes? El camino del no ser lamentablemente choca y se queda en una... Hola, Cristianito. Hola, mamita, estoy transmitiendo. Ay, ya, estás ocupadito. Sí, mamita, buenas noches. Buenas noches, ya. Ya, mamita. Entonces el camino del no ser termina en el camino del devenir, de una contratransferencia, ¿me entiendes? El camino del devenir pasa de aquí a acá.
y luego tendría que volver allá. ¿Me entiendes? Y pasa del ser al no ser para ser, volviendo acá, ¿no? Pero este es el ser al no ser para ser realmente. Este es el ser al no ser para ser. Pero aquí el no ser se convierte en una contratransferencia. ¿Me entiendes? Y te quedas atascado en este no ser. ¿Me entiendes? Y el para ser realmente, el camino que hay en sí es este. El de la sin transferencia. La coincidencia de opuestos. Donde todo queda equilibrado y nada se mueve, ¿no? Uno dice nada se mueve y es terrible. Pero lo cierto es que acá hay un logos. Y que todo se está moviendo. Ya lo vamos a ver luego. En fin, estos son los tres movimientos. ¿Me entiendes? El arquetipo del chamán es el que hemos trabajado y se trabaja desde los 7 a los 14 años. Y de alguna manera ya hemos terminado el arquetipo del chamán con Guayo. No sé si está aprobada del todo. Al final ella no ha pasado el apóstol, pero ha despertado su intuición, ha despertado su chamán en muchas maneras. Pero no, y ha logrado hacer mitos, ritos y tiene todo un talento de poeta, ¿no? Que está ahí, está trabajándose permanentemente. Entonces, no es que no logró, pero le faltó el apóstol, porque es apóstol. Y ese es el poder. Pero lo cierto es que la ciencia del chamán se ha abierto, ¿no? Solamente lo que hemos hecho en estos 7 años es abrirla. La ciencia del chamán está en todas las otras ciencias. Y el apóstol se logra casi al final del camino de alguna manera, aunque parezca lo primero. Y lo que sigue es la ciencia de el guerrero, ¿no? Y el guerrero es el espíritu revelado, y el espíritu revelado es 1, 0, medio. 1, 0, 1. Muy bien. 1, 0, 1. Este es 1, 0, 1 medio. Y si te estás dando cuenta, si es un medio, es que hay una parte que se está transfiriendo y otra parte que se queda, ¿no? Podríamos dividirlo en 2 espíritus revelados, ¿ya? Y hay ahí una, podríamos hacer esto, ¿no? Y hay acá ya, y aquí se produce siempre una contratransferencia. Casi siempre el espíritu revelado es así, porque hay 2 partes. Ya se hizo la doble parte. Una parte quiere transferirse al otro y otra parte quiere transferirse al otro, permanentemente, pero las 2 partes chocan en su transferencia, ¿no? Cuando reflexionemos sobre el amor se va a ver. Entonces siempre el espíritu revelado está en esta cuestión de contratransferencia. Es decir, por eso estamos en el arquetipo del guerrero, que es contratransferencial. Aquí hay una contratransferencia. Transferencia. Claro. De lo que se trataría es que... ¿Qué? Qué solitario estás. Sí. Decía Pier Paolo Pasolini, la poesía no es consumible, pero yo haré una poesía tan no consumible que nadie me verá, nadie me consumirá. Pero si ahorita estás hablando de él es porque lo has consumido. No, una cosa es consumir y otra cosa es comprenderlo, tocarlo, ¿no? Que no termino nunca de comprenderlo y aprenderlo, ¿no? O sea, no lo consumo. Ah, bueno. Nunca se ¿Me convierte en toca poner objeto. película hoy día? ¿A Sí. las 9 tan tarde? Sí, sí. No, muy tarde, termina antes. No, a las 9. Si quieres, le haces el favor. Entonces vamos a ver a Pasolini. Sí, yo quería eso. Que ¿Y Laura? Pasolini. ¿Qué? ¿Cómo Laura? De aparatos. No, luego tienes una hora después y no hay... Mañana te puedes acostar. Entonces, esto es lo que viene. Luego, de lo que se trata es que el guerrero logre la sin transferencia, que tiene que venir con una transferencia, ¿no? O sea, tiene que lograrse esto, que ya es un poco difícil de... El problema es que estoy cayendo a las 10. Papá, hoy día nos podemos dormir a la hora que queramos. Exacto. El problema es que estoy cayendo a las 10 porque Vamos me aquí. acostumbré. Entonces lo que tenemos que hacer es esto. 0 en medio igual a esto, ¿no? Gra- 1 medio
Entonces acá hacemos una Para que te más. transferencia. Acá eso parece 1L. Sí, acá hacemos una Así transferencia. Ahora busca son- 1L, no un medio. Ah, ya, es un medio, es un medio. Es un medio. Acá hacemos una transferencia a 1, 0, 1 medio, 0, 1, 0, 1 medio. Transferencia a 1. Pa, Transferencia papá, a papá. 1. Apa. Ok. 0, 1 medio. Sin transferencia. Pa. 1, 0, 1 medio. Entonces, esto sería el espíritu revelado, lo que tendría que llegar. Se ha pasado de el guerrero, la contratransferencia, se ha pasado del guerrero al evangelizador. Pa, Este es el guerrero. David Chávez Segura te dice Oli. Hola, David. Después también te dijo, ¿qué tema tocaremos hoy? Lisador. Gracias Y te por está todo. grabando. Muchas gracias. Hoy día estamos poniendo con la matemática transferencial en claro, en fórmula, más que en claro, cada una de las ciencias que estamos aprendiendo, ¿no? Para entender un poco de qué tratan cada una de estas ciencias. Son ciencias del espíritu revelado, entonces, de alguna manera son ciencias de el no ser como tal. No buscan conocer, sino desconocer para develar el ser. Es como lo que estábamos haciendo hoy día en la mañana con el arte de los 5 anillos, ¿no? Miyamoto Musashi estaba yendo para encontrar el principio profundo, en un proceso de negación, 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 para encontrar el principio profundo. Igual, vamos encontrando como el principio profundo que siempre va a estar en la sin transferencia. Entonces vamos pasando de la contratransferencia a una transferencia para lograr una sin transferencia. Claro. Tú David preguntarás, Chávez Segura dice profundo. ay, sí, gracias. Claro, pero más allá de profundo, la cosa es que entiendas la transferencia. No la vamos a entender, y todavía ellos no la están entendiendo, y yo todavía tampoco la entiendo. La vamos a entender. Es lo único que tenemos claro. Sí, ¿lo vamos a entender? No, pero la vamos a escarbar con el texto de Carl Gustav Jung sobre la transferencia. Si lo puedes buscar, está en PDF, está en internet. Y vamos a llegar a ese texto para que ellos profundicen en la transferencia. Pero esa es una partida, porque la transferencia la entendemos ontoteológicamente, o sea, la llevamos como el máximo principio de todos, como la base de toda relación, no solo humana, sino de toda relación, porque al final es el espíritu moviéndose. Eso es la transferencia. Jung entenderá que la transferencia es el inconsciente proyectándose en el otro. Yo entiendo que la transferencia no es solo el inconsciente proyectándose en el otro, sino que es el espíritu transfiriéndose al otro. Y entonces ya no se trata de una persona que transfiere su inconsciente a otra persona, sino que se trata más bien del espíritu, y en ese sentido, Dios mismo transfiriéndose a toda la creación. Entonces ya es distinto. Y en el proceso de formación pedagógico, en esta construcción del Arca de la Libertad, lo que tenemos es la formación, o más bien develación del ser en estos arquetipos. En el arquetipo del chamán apóstol, que está encarnado por Wayuska, en el arquetipo del guerrero evangelizador, que está encarnado por Kai, y el arquetipo del profeta, que está encarnado por Amira. A ellos tres los estamos formando para que develen estos arquetipos en su vida biodramatúrgicamente. Entonces pasamos a la ciencia transferencial para que entiendan su fórmula, ¿no? En el caso de Wayuska, el espíritu absoluto no tiene contratransferencia realmente. Entonces, ¿por qué Wayuska no se logra encontrar a sí misma? Se ha logrado, el chamán ha logrado muchas cosas. ¿Por qué
el 101 no. Yo ya me conozco quién Porque soy. el 101 no se encuentra, ¿no? ¿Cómo dice No lo BTS? puedo formular matemáticamente, no puedo formular matemáticamente porque no se encuentra el Que soy 101. única. Tendríamos que usar números enteros y negativos, ¿no? Y poner que acá hay una negatividad, ¿no? 101, ¿no? Y que realmente, o podríamos decirlo así, ¿no? Que en Guayusca lo que hay es esto, ¿no? El 1 pasa al ser, pero no se encuentra, ¿no? Entonces Guayusca está más bien en una cuestión de real imaginario, que es lo que ha logrado. Un real imaginario. Pero le falta lograr este real simbólico, donde se una realmente el símbolo y el A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Es que aquí dice real imaginario. ¿Qué dice? Ahí dice real imaginario. ¿Dónde dice? ¿Has escrito ahí real imaginario? ¿Dónde está ¿Dónde? escrito? Ni él sabe lo que Sí, escribe. real imaginario. Ah, ya. No, Ah, ya. claro. ¿Se entiende? Así se escribe el reloj. Claro, pero real imaginario es sin esto, ¿no? Real imaginario es sin ¿Ves, papá? No, al final. No. ¿Ves, papá? Entiendo. Por tu culpa pensaba de pequeña. Escribiste real imaginario y no se entiende qué escribiste. Ahí Por escribe tu real culpa imaginario. pensaba de pequeña que si garabateaba y imaginaba lo que estaba escribiendo ya había escrito. Sí, hasta yo al inicial pensaba que Es escribía ya es bien mi nombre escrito, así. Realmente, mira, esto es. Ay, no. Esto es el 1, es la unidad del ser, ya sabemos, ¿no es cierto? Y esto es lo real. Es el 1 ser. Otra vez. Ey, Escribes lo real. no digas, no Eso es lo escribas real. lo real. Ya, Solo esto digas. es lo real imaginario. Porque estoy pasando el Ah. ser, empiezo a imaginar. Ah. Y esto es ya lo real simbólico. Si ya estamos en lo real simbólico, ya estamos en el espíritu absoluto y ya estamos en la religión. No creo que puedas encontrar un traductor para tu idioma. Ya estamos en la religión, ya estamos en el Papá, proceso ¿y luego no religioso. se dibuja echado? No, esto no es un logos, esto es 1. No, parecía el logo. Parecía Parecía. que hubieras dibujado un 8. Sí, perdón. Es el 1. Eso es lo real simbólico. Lo real y simbólico es el espíritu absoluto. Cuéntame, ¿para qué escribes? Solo habla. No, Confundes más. no. Entonces, lo que se tiene que entender es que Guayusca estaría... vamos a quitar Papi, lo está bien negativo. si yo escribo Guayusca por ti. estaría haciendo el chamán y pasando lo real imaginario. Papá, pero no está logra bien si yo el escribo símbolo, por ti, aunque es que ella no sí se logra muchos entiende. símbolos, pero no logra el real simbólico que realmente se logra encontrar a sí mismo. Ya entendemos, no entendemos todavía, pero el problema de la transferencia es que la proyección de mi espíritu, Mientras huyo Ya. de mí mismo. la proyección, claro, muy bien, Este oscuro la no proyección de mi quiero que espíritu brille. no llega a Quizás no encontrarse pueda en el otro encontrarme. nunca. Quizás un lugar más lejano. Ya. Siento mi cuerpo inestable. Ya. ¿Qué pasa con la proyección del espíritu en el hombre? No llega a encontrarse a sí mismo porque la otredad no le permite el encuentro con el otro porque el otro no es el sí mismo, ¿no? Algo ocurre en el espíritu revelado, el otro es como en la media mitad. Podríamos decir que sí se logra encontrar con el otro, pero tendría que pasar por una contratransferencia, una transferencia, hasta llegar a la sin transferencia. Y así todo, esas dos mitades de espíritu revelado no son el hombre, estamos hablando abstractamente del espíritu, no del hombre. Pero en teoría el espíritu se podría encontrar en sí mismo con el espíritu revelado de Occidente, el espíritu revelado de Oriente. ¿Qué Y canta? unirse. Siento mi espíritu Y inestable. unirse. ¿me entiendes? BTS. Integrado. De ahí. Ese es el espíritu revelado. de Pero BTS. el guerrero está siempre en esta contratransferencia. Tiene que vencer la contratransferencia, pasar a la transferencia e ir a la sin transferencia. El problema es que el guerrero puede creer que ganando la pelea es que pasa a la transferencia y a la sin transferencia. Pero el guerrero no gana la pelea y pasa y gana. Al contrario, a veces es mucho mejor perder la pelea y en esa pérdida de la pelea es que realmente gana el guerrero. ¿Entiendes? Porque lo que está pasando en la guerra, hablando ya en el marco espiritual, no estamos hablando en el marco civilizatorio, no estamos todavía pisando tierra, estamos en una especie de abstracción espiritual. Pero decimos abstracción y no es abstracción realmente porque el espíritu es lo que realmente hay, es lo que realmente está pasando, ¿no? Pero se entiende esto de una manera intuitiva. Pero necesitamos una abstracción matemática y ahí hay una complejidad, porque esta abstracción
no me permite del todo expresar lo que realmente sucede en el espíritu y que yo lo siento intuitivamente. Lo que sucede es que hay alguien que se quiere transferir a ti, tú quieres transferirte a él y tú quieres transferirle a él, pero él quiere transferirte a ti, y entonces lo que tú tienes que dejar es que él transfiera. Y en eso sucede, ¿entiendes? Y sucede la evangelización. El evangelizador asume que él tiene la verdad y que debe de evangelizar al otro. Y no Lo cual entiende no que es no es así, sino que es el otro el que al que le permites transferirte. ¿Entiendes? Y al tú permitirle al otro transferirse a ti, te estás cargando su cruz y realmente estás evangelizando. Y te estás encontrando en el otro. Entonces el otro de pronto se siente encontrado a sí mismo porque tú le has permitido encontrarse en ti. Y ahí está la verdadera evangelización. ¿Se entiende eso? Entonces, la guerra espiritual no es una guerra en la que yo tengo que transferirme y ganar, y transferirme y de pronto transferir todo mi mensaje y todo mi inconsciente, sino dejar que el otro se transfiera en mí. Ahora, esto tiene muchos más problemas a nivel psicológico. Acá se ve como fácil en la fórmula matemática, pero a nivel psicológico es un problema serio la transferencia, es un problema serio. Y más aún en el hombre, porque la transferencia hace que el otro se convierta en tu objeto, ¿no? No te transfieres para encontrarte a ti mismo, sino que te transfieres para imprimirte en el otro y el otro se convierte en tu espejo. Pero no como espejo como encuentro, sino como espejo como objeto. Y donde tú puedes reflejar todos tus deseos y de alguna manera hacerlos realidad. Entonces es complicada la transferencia en los seres humanos. Es así de sencilla. Muy bien, el guerrero cuenta con las 4 fuerzas. ¿Cuál es la fuerza primera? La primera es la espada de la voluntad. ¿Qué? La voluntad. La voluntad, ¿me entiendes? La voluntad surge acá, si la vemos ¿Por qué matemáticamente. no borras un poco para que hagas espacio? No. Sí, ya no se ve nada, no se entiende nada. Ahora porque le he dicho que borre ya no va a borrar. Ya. Se comprendió todo esto, ¿no es cierto? Ah, no. Ya está bien. ¿Entiendes? Si ni tú mismo lo comprendes. No del todo, es cierto, no del todo. Es como un espacio de intuición en el que quiero entrar y formularlo matemáticamente. Está lo tan cual claro ya- y puro como los mares con petróleo. Ya hace Ay, güey. que el todo no se formule. Y qué bueno que el todo no se formule, pero me permite a mí pensarlo. El ¿Entiendes? problema es que Y piensa pensarlo solo. objetivamente. ¿Qué? El problema es que piensa solo. No, no David pienso solo. Chávez Segura puso adoro los comentarios de Teresa. Hola. Qué terrible. Carajo. Si no creas, yo también los adoro. Uno por el Guayusca. Y la verdad que todo es solamente 101. Sí, es que todo es 101. ¿Entonces por qué te complicas en hacer más zafarranchos? Porque Le gusta complicarse la vida. el espíritu, para que logre el 101, tiene que empezar a hacer muchas vueltas, donde se van a dar muchas particularidades. No te quedas en esa generalidad, hay mucha diversidad dentro de esa generalidad. Entonces tenemos, esta sería la voluntad de poder. ¿Qué hay en este movimiento de la voluntad de poder? En esta flecha hay una gravedad del devenir. Y la otra una levedad del ser. Claro, gravedad del devenir. La voluntad siempre va a tender hacia la gravedad del devenir, hacia hacer la voluntad en este mundo material, en ¿Sabes este que tan mundo solo de si colocas una G y una D es más que suficiente? Dices gravedad del devenir y así no estamos... gravedad del devenir, vamos. Ah. Estas cosas en la La agilidad. D... Ah, no, pero mira. No, mira. Esta vez sí intentó escribir español. ¿Qué? Esta vez sí intentaste escribirlo en Ya, muy español. bien. Esta es la gravedad del devenir y esta es la fuerza de la voluntad. A la voluntad la llamamos voluntad de poder, pero no es voluntad de poder realmente en el hombre. Esta voluntad es una voluntad de ansia de poder, porque no tiene el poder. El grave problema del hombre es que ha caído. Papá, Entonces, yo está en escribo por espíritu, ti. no está en este ¿Ya? espíritu absoluto, no.
no está en este espíritu absoluto, pero lo estamos dibujando en este espíritu absoluto. No, el hombre no está en el espíritu absoluto, no está libre. La verdad que se nota. Y la búsqueda Se del hombre va a nota ser... un montón que el colegio te trauma. Y la búsqueda del hombre va a ser por lo absoluto. Cuando hablamos que Guayusque está en el chamán y no ha logrado el apóstol, quiere decir que Guayusque está en la gravedad del devenir. Es que ha caído en esta gravedad del devenir y que no puede hacer la levedad del ser. En cambio, ¿cuál es la otra fuerza metafísica? La del espíritu. La del espíritu. La del espíritu vendría a ser esta de acá. Espíritu. Y aquí se produciría ¿qué se produce acá? Levedad del ser. La levedad del ser. El espíritu tiende a la levedad del ser. Cuando trabajamos preexpresivo, pesados y ligeros, ¿no? El espíritu siempre va a tender a la levedad del ser. Esta es la gravedad del devenir, esta es la levedad del ser. Eso es a lo que tiende el espíritu. Entonces, si Guayusca lograra el arquetipo del apóstol, habría solucionado y completado el círculo. Si ha completado el círculo, ¿qué fuerza es la que se logra? La del amor. La del amor. Todo esto es el amor. Todo esto es el amor. Se ha encontrado a sí misma, ha encontrado el amor. ¿Entiendes? Y ha encontrado absoluto. Papá, te faltó la O. Amor, no dice amor de problema. Amor. ¿Y cuál es la otra fuerza que falta? Pero nada. Y la nada está acá. El cero es la nada. Y la R también. Esta es la nada y el ser está acá. Ser y no ser. Y ¿Entiendes? amor es- Entonces son las fuerzas metafísicas que siempre van a estar presentes. Siempre van a estar estas cuatro fuerzas. Y el guerrero ya las tiene que manejar tremendamente. Porque de eso va a depender. El guerrero tiene que entrar a la gravedad del devenir. Sí. Pues Claro, sí. porque si no entra a la gravedad del devenir Sí, y sí, no entra a este mundo material, no tiene ningún sentido. Tú tienes que entrar a la caverna para sacar a la gente de la caverna. Y tienes que sufrir la gravedad del devenir. ¿Puede entrar a la gravedad del devenir sin sufrirla? No. No, tiene que sufrirla. O sea, si el hombre nunca se ha pegado, nunca se ha equivocado, no puede, o sea, porque tiene que sufrir esta gravedad del devenir. Claro, Cristo la sufre en la cruz de una manera terrible, pero la sufre, ¿no? Al final la sufre, pero sin pecado, la cagada, ¿no? Tremendo. Pero al final la sufres porque la gravedad del devenir la vas a sentir siempre en la transferencia con los otros, porque lo que vas a sentir más que nada de los otros es su gravedad de devenir. Siempre están en este mundo porque están en una gravedad del Como devenir Isaac. y apegados al devenir. A tal punto que su alma, aún después de muertos, se queda pegada en la gravedad del devenir y no supera, y no logra la gravedad del ser. Es decir, se queda penando, se queda totalmente en esta gravedad, no llega a liberarse. ¿Me entiendes? En cambio, el espíritu te lleva a la gravedad del ser y te permite liberarte. El espíritu te permite liberarte. Y gracias al espíritu tú logras esto. ¿Entiendes? Ahora, realmente la voluntad y el espíritu son uno, son lo mismo. Y al final esto es el logos, ¿no? Esto es el logos. Lo que hay aquí es el logos. Pero lo ponemos así para ir entendiéndolo. Entonces esas son las cuatro fuerzas. El guerrero pasa en el espíritu revelado, ya lo hemos dicho. Ya no lo vamos a hacer. El guerrero pasa por una permanente contratransferencia, para lograr luego una transferencia, para lograr luego una sin transferencia. Esta es como la fórmula del guerrero, siempre en el espíritu revelado. Este es el guerrero evangelizador. Su camino es más difícil, es más complicado, y siempre va a partir de una contratransferencia, de una guerra y de una lucha. ¿Entiendes? Siempre. En la contratransferencia, yo estoy sufriendo la gravedad del devenir o la voluntad o la levedad del ser. En la contratransferencia. Sí, La gravedad del devenir. la gravedad del devenir, claro. La contratransferencia es una gravedad del devenir. Una gravedad del devenir. Pero solo voy a poder superar esta guerra si yo logro la levedad del ser. En la sin transferencia, ¿hay levedad del ser o gravedad del devenir? No hay ninguna. No, sí, es levedad No se total. supone que no hay transferencia. No hay transferencia, pero estás en Pero la si no hay levedad. transferencia no hay nadie, entonces no hay ni levedad ni gravedad. No, estás en la levedad total. Es levedad total. Estás en el chakra último. Es levedad total. En la sin transferencia hay levedad del ser. En la transferencia, gravedad del devenir o levedad del ser. Gravedad del devenir. Gravedad del devenir.
Carajo, está acá. Si es Hay una gravedad del devenir transferencia, y hay levedad del habla ser. de ambos. Hay de ambos. Pero el primer movimiento es hacia la nada en una gravedad del devenir y el segundo movimiento es realmente estar en la nada para que te permita la levedad del ser. El problema es que tú, al pasar en la nada, no te quedas en la nada, sino que llevas el espíritu revelado. Y hay algo. Entonces la gravedad del devenir te ha llevado hacia algo. Tu levedad, a ver, ¿dónde hay más levedad del ser? ¿En el espíritu absoluto o en el espíritu revelado? En el espíritu absoluto. Claro, acá hay mucha mayor levedad del ser, acá hay menos levedad del ser, porque ya estás en medio, ¿me entiendes? Ya empezaste a partir, en esta unidad hay levedad del ser total, ¿me entiendes? Estás en levedad del ser, pero aquí estás ya en una gravedad del devenir. Y luego viene el espíritu subjetivo, que es el arquetipo del profeta. Salud, salud. Arigato. ¿Y dónde hay más levedad del ser? ¿En el espíritu subjetivo o en el espíritu revelado? ¿Dónde hay más levedad del ser? ¿Dónde hay más levedad? Revelado. ¿Qué? En el revelado, claro. En el revelado hay más levedad del ser y aquí hay menos levedad del ser. ¿Dónde hay más gravedad del devenir? ¿En el espíritu revelado o en el espíritu subjetivo? Subjetivo. Claro, en el espíritu subjetivo hay más gravedad del devenir. Hay más gravedad del devenir. ¿Entiendes? Y este es el arquetipo del profeta. El arquetipo del profeta necesita de una tesis, una antítesis y una síntesis permanente. ¿Me entiendes? Para hacer la tesis, hacemos la antítesis y hacemos la síntesis. Lo mismo que en el espíritu. Hacemos la contratransferencia, la antítesis y hacemos la síntesis. Y ese es el espíritu, ese es el espíritu, subjetivo, ¿no? Hay una tesis, hay una antítesis, hay una síntesis. En el espíritu revelado se entendería que también es así, pero el espíritu revelado es más la contratransferencia y la sin transferencia. Claro, hay una transferencia en medio, pero más que nada es contratransferencia y sin transferencia. Son como dos partes. El espíritu revelado es yin y yang. ¿Entiendes? El espíritu revelado es levedad del ser sin síntesis transferencial, gravedad del devenir contra transferencia. Mientras que más bien el espíritu subjetivo es la transferencia, empieza desde la transferencia, la contratransferencia y la ¿cómo se llama? Y la sin transferencia. A ver, ¿quién me escribe la fórmula del espíritu subjetivo? La fórmula del espíritu Sí, subjetivo. la tesis y la antítesis y la síntesis. Eso no será un tercio. Sí, pero ¿cómo me lo escribes? A ver, vamos, Caito, primero, que eres el más aplicado en esto. Vamos a ver, explícame el espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo. Sí. Primero en transferencia, espíritu subjetivo, transferencia. Muy bien. Luego sigue la contratransferencia. No sería... Primero. Claro. No, pero eso no es Pa- una contratransferencia. Luz Gema Bernego Málaga le ha puesto me encanta. ¿Me encanta? ¿Has puesto me encanta? Oh, ya se va a poner feliz. Sí, me pongo muy feliz, claro. Ahí hay una contratransferencia, claro. Pero podríamos marcarlo de otra manera. Pero esto viene a ser la contratransferencia. Y luego la sin transferencia. Claro, exacto. Y entonces solo nos bastaría marcar Los paréntesis. estos, ¿no? No, esto no pinta. Solo nos gustaría marcar esto. A ver, solo nos... Esto. ¿No sé? Eso es lo que tendríamos. Entonces un paréntesis. Primero, otro paréntesis. Segundo, otro paréntesis. Tercero, Esta vendría a ser la tesis. Esta vendría a ser la antítesis. Y esta vendría a ser la síntesis. Podríamos verlo más complejo, pero lo vamos a dejar así como que ahí no nos ha planteado. ¿Entiendes? Esta es una matemática más cualitativa, que lo que intenta es describir, ¿no? Describir más o menos lo que está pasando en el espíritu, lo que se intuye, porque al final el espíritu solo se permite intuir.
O sea, yo estoy tratando de formular mi intuición. Entonces lo que tenemos es tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué pasa en la cuestión del profeta? ¿Cuál es su ciencia? Si la del guerrero es la del chamán apóstol es la ciencia de la transferencia, la del guerrero es la ciencia de la contratransferencia para superar la contratransferencia. La del segundo sería la de la sin transferencia. Muy bien, la del profeta es la síntesis, la sin transferencia. Pero para eso, ¿qué necesitamos? ¿Cómo ve mi verdad la Trinidad? ¿Cuál es la primera persona de la Trinidad? Padre. El Padre. ¿Y cómo le dice mi verdad al Padre? ¿Por qué siempre nos olvidamos de eso? ¿Cómo le dice mi verdad al Padre? ¿Qué es el Padre para mi verdad? El creador absoluto. No, ¿cómo le dice? No le decía así. ¿Cómo le dice? ¿Por qué siempre nos olvidamos de eso? Señor, un poco, si me pasas el libro. No. ¿Cómo le dice mi verdad al... ¿Cómo le dice? No tengo en la punta de la lengua. Carajo, es que siempre se olvida. Yo también la tengo en la... Mierda, yo he repetido 20.000 veces. Sí, por eso me pregunto por qué siempre nos olvidamos. También me lo pregunto. Justo por eso me pregunto. Carajo. Es que sabemos que es que papá, tal y como lo dijiste una vez, yo sé que es, pero no puedo explicártelo. Ya, horas. Ya. Lo he repetido No voy 20. a hablar malas palabras. No, estoy enojado. No parece, tu sonrisa expresa otra cosa, porque estás así. Estoy enojado. Vamos. Entonces, el Padre es la conciencia original. Ahí es. ¿Verdad? Ah, lo tenía en la punta de mi oreja. Original. Todo parte de aquí, de esta conciencia original. Luego que viene, El hijo. ¿y el hijo qué es? Yo. Claro, pero ¿qué es? ¿Cómo lo Es dice? yo. Palabra. La palabra. ¿Qué? La palabra creadora. Muy bien, la palabra, así es. Lo diríamos la la palabra de Yo. Dios, pero es la palabra creadora. El hijo es la palabra creadora. Yo Y recuerdo la- que en el término de que en el libro se usaba otro término, ¿no? No, mi amor, palabra creadora, aquí está. Palabra creadora. ¿Entiendes? Si os digo palabra, esto ya es la palabra. Cuando dice yo, nada quiere decir los mundos visibles, en fin, ya. La palabra de Dios no es un poco, en fin, las grandes emociones de la lengua, solo para ella, ya. Es el fiel de la balanza eterna, cuyos dos platillos en la conciencia original y la palabra creadora. Vamos. ¿Y el tercero cuál es? El Espíritu El Santo. espíritu. ¿Cómo le llama el espíritu? Sabía que algo me tenía que olvidar. Conciencia de comprensión. No, espíritu de... Comprensión. Espíritu de comprensión. Ah, ya. Esto es muy importante, porque este espíritu de comprensión es el que te permite volver y tener el círculo completo. Solo contarle que no lo borres todo bien. Lo que está pasando es un círculo completo, el espíritu de comprensión. La palabra de viene, el espíritu vuelve a la trascendencia y une la palabra con... En el clásico esquema del yin y yang, ¿no? porque mira. Que a mí nunca me sale bien el yin y yang, pero en el clásico esquema No del lo yin hagas. y yang... Papá, por alguna razón no eres bueno dibujando. Sí, en el clásico Yo lo hago, esquema- yo lo hago. Suficiente. En el Ya clásico esquema del yin y quiero yang, el espíritu une estos dos y el espíritu entiende la diferencia de ambos y al mismo tiempo los complementa. Entonces, Papá, ¿por qué? Porque comprendes al otro. Y comprender al otro, entiendes que has logrado la síntesis. Has logrado la síntesis. Has logrado compenetrar de alguna manera uno en el otro. El yin está en el yang y el yang está en el yin, ¿no? En la clásico, ¿no? Este es el lado oscuro y aquí está el lado oscuro, papá. Este es el lado blanco. Y este es el lado... ¿Desde cuándo no, el No. yin este es tiene el un lado lente? oscuro y aquí está el lado blanco, perdón. Sí, y aquí está el lado blanco. Entonces así. Papá, ¿desde cuándo el blanco es rojo? Parece dos peces. Ya lo sé. Parece una cara. Entonces, lo que logramos con Oye, el- no, pero mira, si lo miras desde este lado, Sí. parece un sapo. A ver.
Es una No, larva. parece un huevo. Es una larva gorda. Un huevo que está ahí. Hay un huevito que tienes Es que mira, la volteas solo así, te acercas. No voltees porque se raya. No, pero mira, se ve como un sapo. Ya, suficiente. Un taco. No, se ve como un guapo. No, se ve. Ya. No, se ve como un huevo Sapo, que está mira. a punto. Como una Entonces- niña Así que está. tiene un huevo y está a punto de nacer. No distraigas, Cristian, no distraigas, borra eso. Entonces, lo que tenemos es... Pa que- Marcelo Licetti Marcelo, ¿quién es Marcelo Licetti? dice saludos al Sócrates de la Plaza. Oh, gracias, Marcelo. Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta cuando me dicen eso. Sí, que sube la arrogancia. Me emociona. Ponme ahí, no tienes ahí efectos para ponerme pajaritos cuando me dicen Sócrates. Tienes ahí efectos. Sí. Creo pajarito. Aún no, papá, aún no te lo he puesto. ¿No tienes ahí? No, le ha puesto corazoncitos. Mucho A pajarito. ver, pero emocionate, a ver. A ver. A ver si funciona, así queda. No, no le pongas corazoncitos, pajaritos. Ya. Un momento, te van a poner pajarito. Ya. ¡Pajarito! Pajaritos. ¿Qué te fue el ánimo? Es que creo que no hay pajaritos. No hay pajaritos. Ya, oye, los vamos a distraer y ellos aparentemente sí están creyéndome. Así que... Todos necesitamos distraer. Ajá. No, pues, pero los hombres luego se van y dicen, ya, no, esto es puro pajero, puro juego. Y lo cierto es que lo es. Pero quiero aprender que estoy haciendo lo importante, por favor. ¿Quieres pretender que estás haciendo Sí, algo quiero importante? pretender que esto es valioso. Bueno, Y papá, que te ve- amo la ¿cómo frase, es? dijiste que solo querías que te suban la arrogancia. No, yo no dije eso. Yo quería que todos me ya sabes qué. Sí, Sí. es que eso no lo puedes decir en directo. Sí, sí Censura. lo puedo decir, pero estoy con niños, vamos. ¡Qué responsable, claro! Con niños delante Porque de la máquina. anteriormente, sin la cámara, Ya. no dice esas cosas, ¿no? Por favor. Bueno, ya quita los efectos, que luego la gente... Sí, mi sigue amor, ya adelante, pues, tiene quita los otro. efectos. Ya, No le pongas chapita. un poquito, un ratito es chévere, pero luego, si te excedes, de verdad, mira, antes Lili Garayar nos miraba y decía, ay, pero sabes que tus hijos ponen demasiados efectos y no me hagan concentrarme. Mentiroso. Eso me dijo Lili Garayar. No. Sí, No sé por qué no se demasiados sale. Es que están jugando, pues efectos. son ¿Por qué no se niños. sale? Sal, simplemente ve al nulo al final. Ah, ya, ¿verdad, no? Ya, vamos. Ya. Dinosaurio Ya. gay. Ya, vamos. Y ahí está. Ya. Entonces lo que tenemos es la ciencia del profeta. Ah, mira, esta es tu ciencia, la ciencia que te intento, salud. Ya borra tu Enseñar. dedito. Está La distrayendo. ciencia del salud, la Sí, ciencia es del profeta tiene que ir a la conciencia original. Va a esa palabra y es el espíritu que toma la palabra para volver a la conciencia original, porque la palabra va, pero la palabra es como un boomerang que va para volver a la conciencia Creo que te llegó original. una invitación de algo. ¿Y una invitación? Dice Lorena Díaz Cambiracio te envió una solicitud. Ay. Ya, pero ahora no, amor. Vamos, entonces tenemos esto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la ciencia de el profeta. ¿Me entiendes? Entonces, no es tan sencillo Papá, y al mismo según tiempo... tú, Ni siquiera es ponimos ese día profeta. filtros. Claro, Ni siquiera y el ponimos profeta es el ese que día comprende la palabra y puede hacer que la palabra vaya y vuelva a la conciencia original. O sea, entiende el círculo de la palabra. La palabra viene de la conciencia original y vuelve a la conciencia original. Al final es el ejercicio de un exitus acá, un exitus en la palabra, en el sentido de existir. La palabra manifiesta mi existencia y la existencia de la conciencia original, y un raditus en el espíritu. Yo vuelvo a la conciencia original. Y esto al final es el paso del ser al no ser para ser siempre. Solamente que aquí en el espíritu subjetivo lo que se logra es, en esta comprensión, la idea. Eso es lo que logra el espíritu subjetivo. La idea. No es cualquier cosa. Y nosotros la logramos en la filosofía bajo el concepto, ¿no? El concepto. Pero el problema es que una filosofía del ser nos lleva al concepto. En cambio, una filosofía del no ser, que es esta más bien, que vamos por un camino del no ser, está más bien no en el concepto, ¿no? Sino que desconceptualiza.
porque lo que intenta no es conceptualizar, sino desconceptualizar. Pero el desconceptualizar se va al concepto y se provoca el devenir. Concepto, desconcepto, concepto, desconcepto, concepto, desconcepto. Permanentemente el devenir hasta que entiendes la paradoja y entiendes el concepto y lo que no puede conceptualizarse, ¿no? Y entiendes la paradoja. Y cuando entiendes la paradoja, de pronto se te revela, ¿no? Y dices, Concepto, desconcepto, Man. desconceptualizarse, concepto de concebivos, de no, es muy importante ir del ser al no ser, los 4 caminos gnoseológicos. Entonces, la filosofía no es concepto, sino que la filosofía es también una desconceptualización permanente. No es creación de conceptos, es también destrucción de todo y cuestionamiento de los conceptos permanentemente. Es una desconceptualización, una descolonización, una desprogramación. ¿Entiendes? Pero eso te lleva a otra programación y a otra jaula, y ahí vamos de la caverna entrando y saliendo. Bien, ese es el espíritu subjetivo. Vamos, tocaba tú, Guayusca, que dijeras, eso nos quedamos, pero ahora... ¿Verdad? La hija del pastor. Ah, sí, estás en la hija del pastor. ¿Me vas a dejar leer? Estás en la hija del pastor, no. Ahora puedes leer tu texto, el que tú has escrito, para hablar del hijo. Sí, encuentro mi cuaderno porque ahora lo había estado trasladando a Ahora te toca Wattpad. decir a ti, muy bien. Porque ahora había estado trasladando a Wattpad. Sí, No lo había. sí, para los que nos siguen, lo que hacemos en esta hora es el Arca de la Libertad, y lo que estamos haciendo es recrear, ¿Es esto? No, es uno azul. ya, lo que estamos haciendo Con la es imagen esa de la chica lo que LGBT. estamos haciendo ¿Te acuerdas es del artista LGBT al recrear cual le compré los stickers tristes? esta obra No, se ve muy morboso. y que le está quedan los stickers. recreando esta obra. Entonces es una recreación de la recreación de la recreación. ¿Dónde puede estar su cuaderno? Entonces lo que hacemos es, ¿Es azul? Sí, es azul, azul. Debajo de la cama, qué horror. si así no está, ya no está. Ya. Era bacán para comparar. No, ese no. Es uno al cual le pegué la imagen de un, Sí, ese. un pecho arañado. Entonces Ya. este no es. ¿Sangrando? Ya, lo que hicimos era cuando Guayusca propone la reja del pastor y está hablando aquí de Ah, su- no, pero había estado subiendo un poco Wattpad. Puedo leer lo que había subido. Ah, ya, sube. Lo tengo en mi celular. Lo que había subido. Había estado leyendo la hija del pastor porque a ella le tocaba el texto. Muy bien, si quedara atrapado en el Enil, por eso conozco el primer ser como lo conoce el profeta, y hallarán al Padre, el que es. Entonces, al hablar del Padre, el que es, ella habla de la hija del pastor, ¿no? Y entonces, en esta relación, en esta obra, con el Padre como hija del pastor y demás, y la figura del Padre, se asocia en una analogía a lo que ella está haciendo. Claro, de alguna manera ella está compartiendo una impresión que ella tiene y que de alguna manera a ustedes no les llega para nada y que a nosotros tampoco nos toca del todo. Pero es su impresión y ella está compartiendo en esa impresión parte de su vida. Y eso es lo que hacemos en la videodramaturgia, ¿no? No es una representación, sino que más bien es una recreación permanente de la experiencia cero, que no es otra cosa que la vida misma. ¿Entiendes? ¿Ya lo encontraste? Entonces, recreamos No, le dejé al pastor. la obra del Se lo había Mirdad estado subiendo a Wattpad. para recrear el retorno de los 4 dragones, Y de el todo retorno de eso- los 4 dragones, para recrear al final nuestra propia vida, ¿no? Ya. Es lo que hacemos, 3 recreaciones. Ponga lo que estoy ¿Cómo se leyendo. llama lo que has escrito? No, ¿Le has puesto título? Ya. ya, pero esta... Ya, pero Una primero, de las cosas... pero primero dime el texto de acá, dime. No, Muy bien. Muy bien, a ver, retomemos de acá. Muy bien. Sin quedar atrapado en el devenir. muy bien, si queda atrapado en el devenir. Por eso conozcan el primer ser como lo conoce el profeta. Por eso conozcan el primer ser como lo conoces, yo, su majestad. Como lo conoce el profeta. Como lo conoce el profeta, o Muy sea, bien. yo. Y hallarán al Padre el que es. Y harán a la madre la que es. El Padre el que es. No, Espíritu Absoluto, el Padre. 101. Padre. ¿Y por qué la madre no puede ser espíritu absoluto? Porque la madre Ah. se entiende más como un espíritu revelado, man. Como ¿Y ya- por qué ya- no podría ser un espíritu Papá, me absoluto? estás diciendo mujer. Porque... No, para nada. Ni tampoco el padre se entiende del todo como, pero al final sí, ¿no? Es el patriarca mismo.
Pero Las el cosas Padre deben cambiar, pues. es la unidad. No, el Padre es la unidad. El Espíritu tiene este lado positivo. Si tuviera el lado negativo, sería madre, espíritu revelado, pero es el lado ¿Y por qué positivo. el lado negativo sería necesariamente de la madre y el positivo del padre? Porque es el lado pasivo. El lado activo es el lado del padre. Te cuento que ¿Verdad? también hay mujeres activas y hombres Sí, mi pasivos. amor, luego viene toda la complejidad, pero estamos partiendo desde unidades abstractas muy claras, para tratando de formular la intuición. En el espíritu está esta unidad que es positiva y negativa como unidad, pero cuando nos referimos a ella, nos referimos universalmente como positiva. Y luego se va develando en sus negatividades y demás. Al final, en esta conjunción de positivo y negativo, se hace positivo. ¿Me entiendes? Ya tú dirás, no, es que se hace positivo y negativo, y entonces no le deberías de decir ni positivo ni negativo. Claro, la otra opción es no decirle ni positivo ni negativo, sino simplemente la unidad. ¿Me entiendes? También hay una feminidad aislada. Entonces el problema viene en nuestro lenguaje, pero preferimos, y ahí viene mi fe cristiana, empezar por Padre y referirnos a Él como algo positivo. Eso es cuestionable totalmente para muchas personas. Para mí es muy importante que no se pierda el universal positivo. Entonces va. Tú dices, entonces, conozcan el profeta y harán al Padre el que es. Conozcan a la profeta y harán a la madre la que es. No, ¿viste? No, pues. Y harán al Padre el que es. A la madre la que No, porque luego viene el hijo del no ser, manjas. Conozcan el no ser en la muerte del hijo. Conozcan el no ser en la muerte del hijo. Y conocerán la tierra. Y conocerán la madre tierra. Y conocerán la tierra. Muy bien. Entonces ahí lee tú esto. Ahí está la muerte del hijo. Vamos. Una de las cosas que más me gustaban de Charlie era que ella nunca me cuestionaba cuando yo le iba con cosas que sí me Eso es debería lo de que tú escribiste, cuestionar. ¿no? Sí, Es tuya tu teoría. lo acabo de subir. Ah, ya, pero es tu teoría. ¿Por qué me suena a Hija del Pastor? No sé por qué me sonó. ¿Por qué te...? No, le dije al pastor es esta, mira. Ah, ya, estoy bien. Sí, Eso es lo que he escrito, que es Sí, ¿por qué diferente. me sonó? Ya, sigue, mi amor. Ah, si quieres te muestro la hija del pastor. No, ya no. La hija del pastor me gusta más. No, basta, mi amor, La muéstrame lo hija del tuyo. pastor, güey, tremenda. Ya, basta. Tremenda muéstrame. criatura divina. Ya, muéstrame lo tuyo, vamos. Como cuando le dije que el lunes llegaría a su casa a las 5 de la mañana. Ella simplemente respondió el mensaje con un ok. Y 2 minutos después me llegó el llámame cuando estés en la puerta. Y eso hice. Era otoño y aún no amanecía. Los autos ya transitaban las avenidas y de vez en cuando alguno salía de su garaje en absoluto silencio. Charlie vivía en una zona de los suburbios bastante rara. Podría decirse que las casas eran una igual a la otra, si tan solo pudiera verlas, pero muros de más de 2 metros de cemento rodeaban cada recinto de la manzana, demasiado gris para lo que estaba acostumbrada. Me di por vencida luego de la quinta llamada sin obtener respuesta, y moví un poco las piernas para entrar en calor. No quise perder el tiempo en cambiarme el uniforme, así que ahora llevaba toda mi ropa dentro del pequeño bolso que me echaba al hombro. Mi playera oscilaba descaradamente desde la correa en la que la había atado, porque ya no entraba. No iba a volver a mi casa, bajo ningún concepto. Mamá y papá esperaban que su hija se encontrara en el quinto sueño a estas alturas, caliente bajo las mantas costosas de Charlotte. Así que caminé hasta el final de la acera y arrastré el contenedor de basura para pegarlo al muro que protegía la casa. Fue asqueroso, y no importaba cuántas veces lo hubiera hecho. Esto ya odiaba cuando Charlie se quedaba dormida y yo debía escalar. ¿Llamar a su casa para que alguien me abriera? No, gracias, sus padres me daban miedo. Subí al contenedor y luego me senté sobre el muro con cuidado. Me aferré al borde con fuerza y bajé despacio para saltar al final. Estaba demasiado oscuro para que viera bien, pero al menos las luces de la acera me iluminaron el camino hacia el costado de la casa. Recogí 2 piedras pequeñas entre el césped y lancé una contra la ventana del cuarto de Charlie. Tenía frío, sueño y estaba muerta del cansancio. Había estado trabajando toda la noche y quería tener un mínimo de 2 horas de sueño antes del primer día de clases. «Oh, Julieta», junté mis manos alrededor de mi boca para hacer de megáfono. «Deja caer tus pantaletas». La ventana se abrió, pero no fue Julieta quien se asomó. Era una mujer de mediana edad. Sacó la cabeza y me miró asustada. Esa no era la madre de Charlotte. Retrocedí sin saber qué estaba pasando y escondí la otra piedra detrás de mi espalda. «¿Qué crees que haces?», me preguntó la mujer. ¿Sería su tía o eran ladrones?
¿Dónde está Charlie?, pregunté. Ella me miró aún más confundida. ¿Cómo has entrado a mi casa? Solté una risa nerviosa y miré a mi alrededor. ¿Me había equivocado de casa? Alguien empujó a la mujer de la ventana para poder asomarse. Era un chico que no se veía para nada contento con mi aparición. Se aferró al marco de la ventana y sacó la cabeza. ¿Quién diablos eres tú? Antes de que pudiera pensar en qué responder, él ya se había ido de la ventana. Eso no era bueno. Él estaba viniendo hacia aquí. La señora me llamó para intentar hablar conmigo, pero en mi cabeza yo era Bob Esponja cavernícola. Mira Bob Esponja cavernícola. Esponja cavernícola. Pero muestra tu cámara, muestra la cámara, A muestra. ver, pon su esponja cavernícola. Bob Esponja cavernícola. Yeah. Ñam. Ñam, 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 ñam. Estaba en problemas. La puerta de la entrada se abrió de golpe e iluminó parte del jardín delantero. El mismo chico que se había asomado desde la ventana venía caminando hacia mí, listo para partirme la madre. Detrás de él iba una chica en pijama que intentaba llamarlo para detenerlo. Se veían más o menos de mi edad. Levanté las manos en señal de inocencia y retrocedí. Esto es un malentendido. Hola, mi nombre es Sandy. Pues ya te vas, Sandy. Me tomó del brazo y comenzó a arrastrarme hacia la salida donde estaba el muro del que me había trepado. Exijo respeto, le di un puñetazo en el brazo, él se quejó, me soltó y yo aproveché para dar un paso hacia atrás y blandir mi puño a modo de amenaza. Te juro que no quería las pantaletas de tu mamá, le aseguré para calmarlo. Resolvamos esto con diálogo. La chica que iba detrás de nosotros se puso en medio para separarnos. Supuse que era su hermana. Maldita sea, Charlotte. Todo esto es porque no quisiste salir para abrirme la puerta. ¿De dónde ha salido esta chica, Jade? Los tres miramos a la mujer que se acercaba a nosotros. Era la misma que me había respondido en la ventana. Llevaba una bata larga que seguramente se había puesto encima del pijama y miraba directamente al muchacho. «Qué lindo nombre, Jade. Parece de chica», opiné. Él me miró como si yo fuera estúpida y luego se fijó en su madre. Se veía demasiado joven para estar tan enfadado. «Solo me metí a tu casa en la noche, Jade. Relájate». «No tengo idea de dónde salió», dijo él. «No la conozco». «Puedo explicarlo». Di un paso hacia ella con intención de contarle sobre mi gracioso error. Jade me puso una mano en la cara y me empujó hacia atrás para detenerme. «No te acerques a mi madre. Tú y yo nos vamos afuera». Hizo amague de volver a agarrarme del brazo, pero su madre le dio un zape en la mano y él la retiró con una mueca de dolor. Lo vi mirarla dolido, su propia sangre traicionándolo. «Mira, Jade, ya estoy cansada de que trates así a las chicas», lo regañó. «Que sea la última vez que traes a una a la madrugada para verte», se fijó en mí. «Y tú, niña, valórate un poco. ¿Cómo vas a andar así por un bobo?» Miré a Jade su madre con sorpresa. No sabía por qué, pero me daba la sensación de que esta no era la primera vez que una chica se metía en la noche a esta casa. Jade parecía a punto de explotar. «Ella no es En realidad vine porque él me debía dinero», lo interrumpí. Él no se lo pudo creer. Su madre se cubrió la boca con la mano indignada y luego le dedicó la mirada más letal que pudo a su hijo. «Qué pocos huevos», lo criticó su hermana. Bajé la cabeza como si estuviera apenada y me mordió el labio para no reír. «Perdóname, Jade, pero me caíste mal». «Lo voy a descontar de tu mesada», lo regañó su madre. El muchacho volvió a repetir que yo no era su novia y eso pareció enfadarla más. «¿Cuánto te debe, niña?», acabó preguntándome. Después viene Capítulo 2. Ya. Esta vez sí entré a la casa de Charlie. Me quedaba poco más de una hora de sueño, pero al menos tenía un pequeño fajo de billetes en el bolsillo trasero de mi pantalón. Llamé a su ventana con una piedra y ella bajó para abrirme en la puerta. Casi no se movió cuando pasé a su lado para entrar. Sus ojos estaban entrecerrados, su cabello rosa completamente desordenado y aún se notaban las marcas de la almohada en su mejilla. «Hueles a pollo frito», me saludó. Lo dijo tan bajo que por un momento creí que había escuchado mal. La vi cerrar con llave la puerta y luego rascarse la cabeza antes de retomar su camino hacia su propio cuarto. Tironeé de la manga de mi camiseta y olfateé. Puede que sí oliera pollo frito. Subimos las escaleras en silencio hasta su habitación. Su casa era lo suficientemente grande como para dar un poco de miedo en la noche. Por alguna razón me recordaba ese episodio de Pucca en el que Garu se quedaba encerrado
en una casa con muchos cuartos. De vez en cuando se veía la silueta de alguien. Dormí lo mejor que se puede en solo 1 hora. Nada, básicamente. Recordaba haberme echado en su cama y cerrar los ojos. 2 segundos después ya era de día. Habían pájaros molestando junto a la ventana y alguien anunciaba las 7 en punto en la radio. Abrí los ojos y me aferré con fuerza a la manta. Charlie estaba sentada en el borde de la cama. Las luces estaban apagadas, pero el sol que entraba por la ventana iluminaba todo el cuarto. Se quitó la camiseta con la que durmió y tomó una limpia que había dejado junto a ella. Tenía el cabello lo suficientemente largo como para cubrirle una parte de la espalda, pero aún así se veían los lunares de la parte baja. Los observé con curiosidad un momento, pero la culpa llegó demasiado rápido y acabé apartando la mirada. «No quiero ir», murmuré. Ella se bajó la camiseta y me miró por encima de su hombro. Ya se había lavado la cara y puesto maquillaje. Me pregunté hace cuánto que estaba despierta. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó. Se inclinó hacia mí y retironeé de mis mantas. Su cabello me hizo cosquillas cuando rozó mi rostro. «Bájate, hueles a comida». Miré al techo y suspiré. Tenía que ir. «Préstame ropa», le pedí. Me había dormido con el uniforme puesto y no quería volver a ponerme el pantalón de ayer. «No». «Y una mochila», continué. Fui con un bolso muy pequeño al trabajo. «Y hojas. Y una boli. Hace un poco de frío. ¿Me das también una sudadera?» Ella se quedó mirándome como si acabara de pedirle que asesinara a mi primogénito. No se podía creer lo irresponsable que era. «Recuerda que te quiero», agregué para tener un poco de consideración. «Pues yo no». Ella tomó una almohada de la cama y la estampó contra mi cara. Grité y me escondí bajo las mantas. Creí que seguiría atacándome, pero me dejó estar. 2 minutos después estaba dejándome ropa sobre la cama. La ducha no me espabiló en absoluto. Me sentía cansada, pero mucho más fresca. Dejé que se secara el cabello mientras yo comía una tostada y su madre nos gritaba desde el comedor para que nos apresuráramos. Dormí todo el camino en bus hasta el instituto. No fue lo suficiente como para revivir, pero al menos ya no estaba cerrando los ojos cada 2 segundos. Bajamos juntas en la estación del Metrobús y caminamos hasta el cruce en el que siempre nos reuníamos con los otros. El viento soplaba fuerte por esta zona. Había un río enorme a menos de 10 calles, y mientras más cerca del invierno estábamos, más hostil se volvía el clima. Los autos se aglomeraban en la avenida y tocaban bocina como todos los días. Había pasado tanto en mi casa este verano que casi llegué a extrañar la inmundicia del centro. La escuela tenía una política extraña sobre no dejar entrar a nadie hasta 10 minutos antes de que comenzaran las clases, así que todo el instituto se amontonaba en las puertas y sus alrededores. A Charlie y a mí nos gustaba esperar en la esquina que daba a la avenida y sentarnos en las escaleras de entrada de la primaria que se ubicaba ahí. Afortunadamente, los niños entraban casi 1 hora después, así que podíamos fumar tranquilos. «Durmieron juntas», dijo Noah. Parpadeé para espabilar y le presté atención a la dueña de la voz. Noah Romano sostenía entre sus manos una taza térmica y nos miraba completamente seria. Tenía que admirar la capacidad que poseía esa chica para mantenerse inmutable incluso con los vientos fuertes del río. Medía solo 1,5 metros y la última vez que hubo una tormenta tuve que agarrarla del brazo para que una ráfaga no la arrastrara. Cabello y ojos negros detrás de un abrigo rojo intenso. Me alzó las cejas a la espera de una respuesta. «¿Cómo?», pregunté sin comprender. Charles se limitó a saludarla con la mano y pasó a nuestro lado para ir a sentarse en las escaleras de entrada. Noah y yo nos quedamos paradas casi en el borde de la acera para que nos pisara cualquier bus que doblara mal. «Vinieron de la misma dirección», dijo Noah. Destapó su taza y el aroma al café me embriagó. «¿Fuiste a su casa?» «Me tocó trabajar», me excusé. Por alguna razón sentía que necesitaba una excusa. Mamá y papá sabían que tenía un trabajo de medio tiempo, pero no estaban al tanto de que a veces yo escogía los turnos nocturnos, así que solía ir hasta la casa de Charlie los días que me tocaba trabajar hasta tarde, y le decía a mis padres que me quedaba a dormir en su casa. «Pudiste haber venido conmigo, ¿sabes?», Noah me ofreció su taza. «Yo vivo más cerca». La acepté y le di un sorbo. Sentí el calor reconfortante por unos momentos y relamí mis labios con el sabor dulzón. Levanté la vista para responderle, pero me distrajo una imagen por sobre su hombro. Noah siguió la dirección de mi mirada y se volteó para ver. Sentada en las escaleras estaba Charlie.
Ella cerraba con una mano su chaqueta mientras sostenía un cigarro con la otra y reía. El frío había puesto rojas sus mejillas, nudillos e incluso la punta de su nariz. Uno de sus pies golpeteaba con la punta el suelo bastante rápido, pero no supe si lo hacía por algún tic o para entrar en calor. A su lado, su exnovio. Huele a mierda, se me escapó, tal vez un poco más fuerte de lo que pretendía. Los dos levantaron la cabeza para verme. ¿Qué te pasa?, dijo él. Le devolví la taza a Noah y di un paso hacia ellos. Estaba lista para mandarlo a la mierda por perro infiel. No me importaba si Charlie lo había perdonado o vuelto con él. Llevaba todo el verano aguantándome las ganas de patearlo y mi mamá no me había traído a este mundo para que yo me reprimiera. Disculpa. Alguien pasó junto a mí y golpeó mi hombro en el proceso. Trastabillé y miré atónica cómo un muchacho se alejaba. Iba a dejarlo pasar hasta que el chico volvió el rostro para hablar con su amigo y reconocí su perfil. Era el mismo de esa madrugada. Ruby, no, Jade. Se dirigía hasta la entrada del instituto donde todos comenzaban a amontonarse. Parpadeé y volví a mirar. ¿Me lo estaba imaginando? Pude oír al exnovio de Charlie decir algo de fondo, pero no le presté atención. Le dije que se callara y enganché mi brazo con el de Noah para comenzar a arrastrarla hacia la entrada. Tenía que contarle sobre Jade. Iba a hacerlo con Charlie, pero parecía bien acompañada. Noah se dejó llevar sin protestar. Tapó su taza y se aferró a mi brazo mientras aceleraba el paso. Me recordé que ella tenía las piernas más cortas y bajé la velocidad. ¿Acaso Jade estudiaba aquí también? Creo que ese de allá. Señalé la espalda del muchacho sin disimulo. Él caminaba un par de metros por delante de nosotras. Es el vecino de Charlie. Ayer me metí sin querer a su casa. ¿Sin querer?, preguntó. ¿Cómo te metes sin querer a la casa de alguien? Tiraneé de ella para esquivar a una mujer que pasaba con su hijo. Mientras más nos acercábamos a la puerta del instituto, más difícil era abrirse camino. Ya me preguntaba por qué teníamos que pasar por esto todos los días. No son cosas que pasan. Salté la raíz de un árbol. Cuestión. Me aclaré la garganta y le enseñé la palma de mi mano para que no me interrumpiera. Me quiso sacar a patadas de su casa. Lógico. Así que le dije a su mamá que éramos amigos y él me debía dinero. Las puertas se abrieron, los chicos de primer año comenzaron a empujarse y a apretarse para pasar de a 5 en un solo hueco. Una niña gritó cuando la pisaron y alguien lanzó un cuaderno por encima de nosotros. Una profesora se apartó horrorizada del pasillo de entrada y nos llamó animales. Me aferré con fuerza del brazo de Noah para que no se separara de mí. Se oyó el estruendo de un golpe a mi otro lado. Todos miramos alarmados hacia el sitio de procedencia. Una chica se cubría el rostro con las manos. Sentada en el suelo se había golpeado contra una de las puertas cerradas y cayó. Estiré mi mano libre para agarrarla por el brazo y levantarla justo cuando alguien más hizo lo mismo con su otro brazo. Si se quedaba en el suelo la iban a pisar. Ella se apartó las manos unos centímetros y dejó ver un poco de sangre que goteaba de su nariz. «Te has matado», la animé. «No pasa nada, vamos». Jalamos de ella para sacarla del tumulto. Conseguimos pasar por el hueco de la entrada y caminamos varios metros más hasta un pasillo secundario donde la masa comenzaba a dispersarse. «¿Estás bien?», le preguntó Noah. La chica alzó el rostro para vernos y se limpió la sangre con la manga de su camiseta negra. Quedaron manchas en esta que apenas se notaron. Se veía terrible, desaliñada, pero no sabía si era producto de la odisea por la que pasó o simplemente había llegado así. No la culpaba. De todas formas, yo también odiaba venir aquí. «¿Me veo bien?», cuestionó. Se me hizo que era una pregunta retórica. «Tal vez deberíamos llamar a un profesor», dijo alguien a mi espalda. Me volteé con curiosidad y me congelé. Después de todo, si era Jade. Él también me miró y por la mueca de sorpresa y disgusto que formó, creo que me reconoció. «Quiero mi dinero de vuelta», fueron las primeras palabras de Jade luego de reconocerme. Durante un segundo no supe qué decir, pero me recompuse enseguida. «Hola, Jade», le sonreí. «Qué pena que hayas perdido tu dinero. Ojalá lo encuentres pronto». Lo saludé con la mano y me aparté hasta acomodarme detrás de Noah y la chica sangrante. Si Jade intentaba recuperar su dinero, tendría que pasar por ellas primero.
Afortunadamente llegó una profesora en ese momento. Detrás de ella, Charlie se apresuró con preocupación. Ella me miró en una pregunta silenciosa y yo le sonreí para que viera que estaba bien. Para sorpresa de ambas, yo no había tenido nada que ver. Los últimos estudiantes entraron y uno de los porteros se acercó a la puerta de entrada para cerrarla. —¿Qué ha pasado? —preguntó la profesora con alarma. Se acercó a nosotras y tomó el rostro de la chica entre sus manos para examinarlo. Ella intentó apartarse incómoda. —La han empujado cuando entrábamos —dijo Jade. Charlie reparó en ese momento en su presencia. Sus ojos pasaron de sus pies a su rostro en solo un par de segundos, y una de sus cejas se arqueó con curiosidad. Jade ni siquiera se dio cuenta de la presencia de mi amiga. —Está bien —dijo la chica que se había golpeado. Le dio un manotazo a la profesora para que le soltara la cara y volvió a limpiarse la sangre con su camiseta. —No importa, quiero encontrar mi salón. La profesora se llevó una mano a la frente como si le acabara de dar dolor de cabeza. —¿En qué año estás? —Último. Nosotras también estábamos en último. —¿En qué división? —preguntó Charlie con interés. Ella abrió el puño que había estado manteniendo cerrado y sacó un papel pequeño y arrugado de su palma para leerlo. La sexta, leyó. El instituto era muy grande, este en particular, no solo por su ubicación cercana al centro, sino por su historia. A los profesores les gustaba hablar sobre su prestigio y cómo muchas figuras importantes estudiaron aquí. A mí me gustaba hablar sobre cómo el techo de la biblioteca estaba hospedada por una familia de palomas. Ser grande implicaba tener muchos estudiantes, y eso significaba que cada año estaba seleccionado en muchas divisiones. Los primeros años llegaban incluso a tener 10 o más. Yo también soy de la sexta división, dijo Jade. Me atraganté con mi saliva, y nosotras, agregó Charlie de buen humor. Ella escondió las manos detrás de su espalda y le sonrió a la profesora mientras sus pies cambiaban de peso del talón a la punta. El timbre del inicio de clase retumbó en los pasillos. —Tú —señaló la mujer a Noah—, acompáñala a buscarse una gasa. Luego vuelvan a clase ustedes tres. Nos miró a Charlie, a Jade y a mí, al salón. Noah no perdió el tiempo. Se acercó a la chica nueva y señaló hacia otro pasillo para indicarle a dónde tenía que ir. El único botiquín que tenía toda la escuela se encontraba en la cocina. Me eché la capucha de la sudadera sobre la cabeza y tomé rumbo hacia el salón antes de que Charlie o Jade pudieran decir nada. Con suerte llegaba justo cuando comenzaba la clase y me evitaba tener a ese pesado reclamándome por el dinero que definitivamente no iba a devolverle. Ya nos habían avisado desde el campus virtual cuál sería nuestro salón este año, así que no tardé en encontrarlo. Subí las escaleras hasta el tercer piso mientras me parecía oír el eco de las voces de los otros dos detrás. Ve más despacio. Charlie me alcanzó cuando llegué a nuestro piso y me tomó del hombro para que me detuviera. Echó una ojeada por todo el pasillo para leer los números pegados en la puerta y luego señaló el salón indicado. Entramos juntas. El primer profesor aún no había llegado, pero el encargado del curso estaba tomando asistencia. Él nos reconoció, nos sonrió y levantó su mano para saludarnos. Ese hombre siempre se veía tan despreocupado. No sabía nada sobre él, pero lo adoraba. Los asientos delanteros ya estaban ocupados. Reconocí muchas caras viejas, pero también habían demasiados nuevos. Charlie y yo levantamos asientos del fondo y los colocamos adelante para quedar frente a la pizarra. Un chico nuevo comenzó a protestar. Charlie le preguntó si tenía algún problema. Evité cruzar miradas con Jade cuando él entró. Me dejé caer en mi asiento y suspiré. —¿Estás enojada? Charlie se acercó a mi oreja y sopló. Me tapé con una mano y la miré con molestia, sin comprender a qué venía la pregunta. —Me estás ignorando —añadió. Bajó el mentón para mirarme a través de sus pestañas. Un mechón rosado cayó sobre su rostro, pero no se lo apartó. —No lo estoy haciendo. Apoyé el codo en mi mesa y descansé mi rostro en la palma de mi mano. —Pero debería. Le mantuve la mirada un momento. Ella no dijo nada, así que acabé por enfocarme en la pizarra. Estabas hablando con él. No hizo falta que aclarara de quién hablaba.
el exnovio de Charlie, estudiaba en otra división, un piso más abajo, cuando ellos rompieron y yo estaba tan furiosa que creí que no volvería a saber más de él. No lo mencionó en todo el verano incluso. Pensé que podíamos ser amigos, se defendió. Miré de reojo sus manos sobre la mesa. Se las masajeaba con fuerza en un gesto un poco nervioso. En ese momento llegó una profesora para saludarnos y tomar su propia asistencia. Resoplé. Él no es tu amigo, Charlotte. Los amigos no te cuernean. Quiero decir, me corregí y bajé la voz hasta casi un susurro. No creía que alguien nos estuviera escuchando, pero por si acaso. Es obvio que no le importas, y encima tiene la osadía de esperar que lo perdones. Te quiere ver la cara de estúpida. La vi esconder las manos en los bolsillos de su chaqueta e inflar las mejillas. Se pasó el aire de un lado al otro mientras miraba pensativa la pizarra como si estuviera degustando mis palabras. Bueno, si lo pones así, supongo que tienes razón. Admitió, hizo una mueca. Supongo que no podemos ser amigos. Pegué mi hombro a ella para poder hablar más bajito. Nadie se había callado aún y no quería alzar la voz. ¿De verdad quieres un amigo así? La empujé con suavidad para darle ánimos. Consíguete a alguien mejor. Alcancé mi mano cuando me nombraron. Noah llegó en ese momento junto a la chica nueva, pero nadie les prestó atención, incluso aunque ella tuviera un trozo de gasa incrustado en la nariz. Le señalé a Noah los bancos vacíos atrás para que se sentara con nosotras y saludé la mano de la chica nueva. Ella me devolvió el gesto, pero con menos entusiasmo. Tú nunca has tenido esos problemas, dijo Charlie con suavidad, ¿verdad? Volví a fijarme en ella. Me miraba con curiosidad, pero no tanta, como si solo quisiera sacar un tema de conversación. Intenté no pensar en nadie en concreto cuando me pregunté por qué todas mis relaciones duraban tan poco. Si es que si quisiera pudiera llamarlas así, solo me gustaba salir con alguien por un tiempo y luego se me olvidaba. Dudaba que fuera algo normal, el simplemente olvidarte de la persona con la que sales, pero no lo hacía adrede, simplemente nunca había llegado a tener algo lo suficientemente serio como para llamarlo un noviazgo o lo que fuera. Nunca me han engañado, si es a lo que te refieres, contesté, pero sí me habían usado para engañar a alguien más, y eso me molestaba. La chica nueva se llamaba Alana. Era un poco difícil hablar con ella, pero Noah de alguna manera conseguía sacarle conversación sin llegar a irritarla. Alana había recursado su primer año, así que era mayor que nosotras. Vivía un poco lejos de aquí, al igual que yo, pero en la dirección opuesta, y también le gustaba Green-Eye, según pude ver en el logo de su camiseta. Camiseta que la habían obligado a cambiarse porque a uno de los profesores le daba un poco de impresión ver las manchas de sangre. —¿Por qué tu camiseta huele a pollo frito? —preguntó Alana desde su cubículo. Arrugué la frente. ¿Qué tenían todas contra el olor a pollo? —Porque trabajo en un McDonald's, me excusé. Había traído toda mi ropa en la mochila, que Charlie me prestó, pero no encontraba la camiseta que me puse el día anterior. En cambio, lo que sí había hallado era la del uniforme. Alana tiró de la puerta de su cubículo para abrirla y yo quité el pie de debajo. Las puertas de este baño por alguna razón no tenían trabas, así que nos tocaba venir de a pares para que una lo sostuviera desde afuera. Salió, se planchó las arrugas con la mano y me miró. Tenía que admitir que se veía bastante graciosa con mi chompa gris, cuando debajo llevaba mangas largas de red negra. Deberías hacerte un moño en el pelo para combinar, le sugerí. Ella me miró mal. Tenía unos bonitos ojos verdes que escondía detrás de un flequillo rubio mal cortado. Su delineador era lo suficientemente grueso como para que todos alcanzáramos a verlo con claridad. Oye, una voz masculina me hizo dar un respingón. Volteé hacia la puerta de salida y me encontré con ese chico raro de antes. Shafiro, Esmeralda, dije. Habían baños para chicas y para chicos en la planta baja, pero mientras más pisos subías, menor parecía ser el presupuesto invertido en infraestructura. Consecuentemente, los últimos 2 pisos tenían un baño unisex.
que generalmente solo se usaba para lavarse las manos. Aún así, no estaba bien visto que un chico entrara si había mujeres en los cubículos o viceversa. Él hizo una mueca de disgusto y yo le alcé las cejas expectante. El aire de los baños públicos siempre estaba viciado, así que no quería mantener una conversación muy larga aquí. Y estaba segura de que si nos veía algún profesor nos regañaría. Dejaste esto en mi casa. Levantó su mano para enseñarme un trozo de tela rojo que colgaba de la punta de su índice. ¿Una tanga?, preguntó Alana antes de mirar de qué se trataba. Le di un codazo y le rasqué la lengua antes de acercarme a Jade para arrebatarle el trozo de tela. Era mi camiseta, la que me quité cuando llegué al trabajo. Recordaba atarla a mi bolso de regreso a la casa de Charlie, pero nada más. Probablemente se había caído en el jardín de él. Jade levantó el brazo para evitar que alcanzara la camiseta. Alcé la cabeza y lo miré completamente seria. Él bajó la vista, su cabello cayó negro sobre su frente, sus rasgos finos y oscuros. «Devuélveme el dinero», dijo. Lo miré desafiante. «No puedo, lo gasté en el desayuno». Él pareció sorprendido, dejó caer su mano y yo aproveché para entrebatarle la playera. «¿Todo el dinero?». Se había impresionado y derrotado al mismo tiempo. Me toqué el estómago y pensé en ese emparedado enorme que compré para compartir con las chicas. Había comido de más, pero no me arrepentía. Los gastos en comida siempre eran dinero bien invertido. «Estuvo riquísimo», le dije. Antes de que pudiera decir algo más, lo esquivé y salí. No sabía por qué, pero me daba la sensación de que Jade no planeaba dejarme pasar lo del dinero. ¿Está? Muchas gracias, hija. Ya, con eso terminamos. Gracias. ¿Finalizó?